Buenas, colegas. En esta ocasión vamos a hablar sobre la satisfacibilidad booleana, un tema de análisis de algoritmos, un problema que es interesante. Vamos a tratar de abordarlo, comprender en qué consiste y posteriormente a ver los algoritmos que le dan solución a este problema. Comenzando un poco de historia, el problema de la satisfacibilidad booleana fue el primer problema que se demostró como un problema NP completo. Esto lo realizó el científico y profesor de Ciencias de la Computación, Stephen King. Allá por 1971, Cook planteó y demostró lo que actualmente conocemos como el teorema de Cook. ¿Cuáles son los prerequisitos de SAT? Bueno, para que un problema sea considerado NP completo debe cumplir dos condiciones. Primera, que sea ya un problema NP. ¿Qué significa que sea NP? Que sea un problema resuelto por una máquina de Turing no determinística y que la solución o la salida afirmativa del algoritmo sea comprobable en tiempo polinomial. En otras palabras, que sea fácil de comprobar. Si todo problema perteneciente a NP puede ser reducido a él utilizando una transformación polinómica. Esos son los prerequisitos. Bien, existe otra contraparte, que es la demostración del problema. Primeramente tenemos que suponer que A, que es el problema que nosotros queremos demostrar como NP completo, sea NP. Ya discutimos más o menos por qué y cómo sabemos que es NP. Y dos, un problema NP completo puede ser reducido a A, o sea, el problema que queremos demostrar. Repasándolo en DNP, el algoritmo tiene que tener una solución correcta, resuelve por una máquina de Turing no determinística y que su solución sea fácil de comprobar o en tiempo polinomial. Recordando a SAT, comprobar la solución de SAT es relativamente fácil. O sea, la salida sería qué valores debería tomar las variables. Y comprobarla solo sería sustituir el valor de esa variable en nuestra expresión booleana y ver si eso se convierte en verdadero. Resolver eso es en tiempo polinomial. Es bastante sencillo. La pregunta acá es cómo hizo Stephen Cook para demostrar si ese fue el primer problema año completo. Pues él hizo su demostración aparte del teorema de Cook. O sea, tiene unas demostraciones matemáticas y otras características que utilizó para llegar a la conclusión de que SAT es NP completo. Bien, para entender más o menos el problema hay que hacer un planteamiento del problema y comprender en qué consiste, ¿no? Pues en SAT se trata de un problema donde nos interesa saber si una expresión booleana, una expresión de lógica proposicional de n variables y sin cuantificadores, importante, tiene asociada una asignación de variables para sus variables que hace que la expresión sea verdadera. Y pasando ya a un ejemplo, una instancia del problema podría ser que dado nosotros tenemos estas variables, ¿no? A, B, C y D, y la expresión booleana A or C and B and D. Entonces, asumiendo el primer caso, B y D están restringidos a que tienen que tener valor de 1. ¿Por qué? Porque es un AND y tiene que ser 1 AND 1 para que nos dé 1. Recuerden que andamos buscando lo verdadero. Luego vamos con A y C. Toda esta expresión de aquí me tiene que dar 1 de alguna manera, para que al hacer el AND 1 sea igual a 1. Perfecto. Entonces, aquí hay dos posibilidades, ¿no? Que A sea verdadero y C sea falso, ¿no? A verdadero o C falso nos da 1. O caso contrario, que A sea falso y C sea 1, que sería lo mismo. Entonces ahí tendríamos que esa combinación de variables sí satisface la expresión booleana. Bien, ¿qué complejidad computacional? Pues el problema de la satisfacibilidad booleana pues, está dado en un orden de 2 a la n, porque para cada variable tenemos dos posibilidades, verdadero o falso. Y tenemos n proposiciones, entonces 2 a la n. ¿Para qué es utilizado esto del SAT? Bueno, tiene un enfoque basado
en la solución de problemas que demandan una búsqueda de estado, ¿no? Estados verdaderos o falsos, que satisfagan ciertos eventos de un determinado problema. ¿A dónde lo podemos aplicar? En análisis de software, diseño de hardware y diseño lógico. Acá hay un diagrama, por ejemplo. La expresión queremos buscar si una combinación de entradas nos va a dar verdadero o falso, ¿no? De bastante aplicabilidad. Ahora, hablando de los algoritmos para SAT, existen algoritmos que dan solución correcta al problema, con la desventaja de que su tiempo no es el óptimo. Siempre está esa como balanza, ¿no? Pero es factible para ejemplos prácticos. Ejemplo, nosotros tenemos un ejemplo de 2 a la 3 proposiciones, sería 8. Bastante sencillo de resolver, ¿no? Para una máquina convencional. 2 a la 10 todavía es considerable, 2 a la 20 también. 2 a la 30, pues ya hay que pensar un poco, 2 a la 40 y así sucesivamente. Esto se vuelve descomunal porque es una función dada en tiempo exponencial, ¿no? Entonces eso se nos convierte bastante complicado tratar de manejarlo. Bien, el primer algoritmo es el algoritmo menos inteligente y el más sencillo, es probar todas las combinaciones. Ok, dada esta expresión, lo que tratamos de hacer es una especie de tabla, ¿no? Donde aquí hay un AND, esto representa un AND, y tenemos estas preposiciones, ¿no? Entonces, lo que hacemos es que probamos todas las combinaciones en que todas las variables sean falsas, 2 falsas, una verdadera, falsa, así sucesivamente. Entonces, nos fijamos para el primer caso, dividimos esto en premisas y empezamos con las preposiciones y empezamos con la primera. Ok, falso o falso, me da falso, correcto. Falso o negación de Q, que en este caso es falso, pues eso es verdadero, es 0 o 1, es 1. Acá también sería el opuesto a esto. Y acá tenemos que todas las variables son falsas, entonces hacer O de todas, negándolas, que esto se puede reducir, ¿no? de propiedad distributiva, entonces esto nos va a dar verdadero y la negación de falso es verdadero o falso. Bueno, siguiendo acá con la lógica del problema, nos encontramos que esto no satisface la expresión booleana porque falso por verdadero es falso, and verdadero es falso, and verdadero es falso, and verdadero, falso, perdón, es falso. Acá creo que tenemos un pequeño error porque la negación de P es verdadero y R es falso, así que aquí aquí es verdadero. Pero esto no, aquí es verdadero. Pero igual el resultado no cambia. Entonces en el siguiente caso, verificar las falsas, ¿no? Falso, verdadero, verdadero, entonces esto va a dar falso. Entonces tenemos falso. Y así consecutivamente hasta probar todas las combinaciones, por eso se va a volver 2 la 3. No, relativamente fácil resolver esto, ¿no? Pero para tratar de optimizar esto un poco está lo que existe lo que son las asignaciones parciales. Las asignaciones parciales, pues tenemos acá marcado, acá en negrito. A mí no me interesa, ¿no? Este valor en particular, ni cuánto va a dar acá. Sencillamente empiezo a evaluar mis proposiciones y al darme cuenta de que una es falsa, en este caso acá, yo a priori ya sé que, ok, si esto me dio falso en un AND, como esto representa un AND, o sea, esto para acá no importa lo que vaya a hacer, pero esto me va a convertir que la respuesta sea falsa, entonces no va a existir. De esta manera ahorramos un poco de tiempo. Esto obviamente se refleja más en fórmulas de lógica proposicional bastante grandes. Entonces para eso se construye una especie de árbol para hacer la búsqueda de manera más eficiente, usar matrices. Bien, entonces partimos de acá nuestro primer punto de decisión, asumimos que P es falso. Llegamos a otro punto de decisión, no tenemos falso, entonces vamos a asumir que Q es falso. Si Q es falso, entonces llegamos nosotros a la conclusión de que llegamos falso. A este punto,
para nosotros se nos hace fácil determinar que las hojas van a resultar ser falsas. O sea que no tendríamos nosotros que revisar esto ni esto, porque ya asumiríamos que sabríamos que darían falso. Caso contrario, que elijamos Q verdadero, llegamos a otro punto de decisión, ok, esto es falso, lo sabemos desde aquí, entonces no habría necesidad de revisar esto. Caso contrario, que nos vayamos para acá, P verdadero, a este punto todavía no sabemos determinar qué es lo que va a pasar. Asumiendo, vamos a omitir este caso que vamos a llegar a falso, asumiendo que Q es verdadero, llegamos a true. Aquí llegamos a este punto de decisión, pero es contrario a esto, porque al no haber un valor falso, no sabemos todavía si existe una combinación que vaya a ser verdadera o falsa. Entonces, para este caso, revisamos el hijo izquierdo, este es falso, luego revisamos el hijo derecho y esto sí cumple, o sea, es verdadero, entonces esto sí cumpliría en nuestra expresión booleana. Este árbol de asignaciones parciales no está ligado a la tabla anterior, porque en la tabla anterior demostramos que no existía una combinación de variables posibles que satisfaciera la expresión booleana. Pasando a otro método está el backtracking de búsqueda. En su modelo más básico tenemos otro punto de decisión acá. Vamos para acá, asumimos que P es falso, llegamos a otro punto de decisión, todavía no sabemos qué va a pasar. Asumimos que Q es falso y llegamos a la conclusión de que falso y falso es falso. Entonces lo que toca es regresar otra vez al punto de decisión. Regresando al punto de decisión, optamos por el camino donde Q es verdadero. En este caso, nuevamente, negación de Q es falso. Llegamos otra vez a la conclusión de que esto es falso. Entonces volvemos al punto de decisión y volvemos otra vez al punto de decisión porque ya hablamos todos los nodos de esta rama. Estando aquí en el punto de decisión, asumimos que P es verdadero, llegamos a otro punto de decisión donde no tenemos la información suficiente para determinar qué va a pasar. Entonces, tomamos el camino de Q falso, llegamos a la conclusión de que la negación de Q, pues que Q es falso y la negación de P, pues es falso. Esto es falso, entonces llegamos a la conclusión de que es falso. Vuelvo a mi punto de decisión. Estando en mi punto de decisión, asumo que Q es verdadero. Llego a otro punto de decisión, o sea, el mismo ejemplo, llego a true, todavía no sé qué puedo determinar porque tengo dos true. Llego a R, en este caso R es falso y la negación de P me hace falso esto, falso, verdadero, falso, esto es falso. Entonces vuelvo a mi punto de decisión, asumiendo que R sea verdadero, desde mi punto de decisión, entonces llego a que verdadero, verdadero y verdadero, verdadero pareciese, ¿no? Pero si nosotros revisamos nuestra expresión, vemos que en realidad es negación P, falso, negación Q, falso, negación R, falso. Entonces llego a la conclusión de que esto es falso. ¿Ok? De esta manera nosotros hemos demostrado que no existe, o tratamos de buscar y no existía nuestro árbol de búsqueda utilizando backtracking, lo cual resulta ser más eficiente, pero tenemos un problema con el desbordamiento de pilas y esto se extiende demasiado, los llamados recursivos en algún punto puede que se nos desborde la pila. Acá quiero aclarar que este árbol que está acá no está asociado a la expresión booleana del inicio, porque tenemos un caso ¿no? donde si era verdadero, esto suele ser un ejemplo de cómo se hace un árbol de búsqueda de asignaciones parciales. Y este árbol de acá de backtracking sí está asociado al ejemplo que hicimos, ¿no? La expresión booleana que hicimos. Bien. Si se fijan, solo hicimos 1, 2, 3, 4, 5 evaluaciones. 5 evaluaciones. Y si regresamos a la tabla, que está por acá, ¿cuántas evaluaciones tuvimos que haber hecho?
demasiadas, ¿no? Bien, siguiendo más adelante, en el algoritmo normalmente que se usa para esto es el de PLL, que es el del Dave Luckman y el de Luckman. Son dos informáticos matemáticos que hicieron idear su algoritmo y se basa en el backtracking, por eso lo vimos anteriormente, la simplificación de fórmula, que eso lo que hace el principio de que si yo tengo una fórmula, en la original, vamos a ponerle O, y yo la simplifico a S, si encontramos una combinación que satisfaga a S, que sea verdadero, por lo tanto, también satisface a la original. Maneja estos tres conceptos de cláusula, literal y fórmula. Cláusula es un conjunto de literales que representa la disyunción de los literales de la cláusula. Literal es la fórmula atómica o su negación en su forma más simple. La fórmula es el conjunto de cláusulas, o sea, representa la conjugación de las cláusulas. Y lo de la unidad de propagación. Expliqué esto acá primero porque vamos a hablar de la unidad de propagación. Y solo puede ser satisfacible mediante la asignación de valor necesario para ser verdadero o literal. Lo que pasa es que con la unidad de propagación es que nosotros tenemos una cláusula que solo posee un literal, o sea, la cláusula es el conjunto de literales, pero en este caso solo tenemos un literal. Entonces, la única manera de que se satisfaga eso es que el literal o bien es verdadero, si es una sola variable, si es la negación, tendría que ser falso para que se convierta en verdadero. Actualmente existen varias variantes modernas de estos algoritmos de PL que siguen este principio, el principio de PLL. Está el algoritmo de paja, los algoritmos estocásticos que hacen búsquedas locales. WOWSAT, por ejemplo, es uno de ellos. GSAT y soluciones heurísticas de selección. A veces el problema con estos algoritmos es que algunos dan soluciones por proximidad. Son eficientes, pero no dan en sí todas las soluciones correctas, porque es una proximidad. Parecido no al ejemplo de los algoritmos modernos que hay para solucionar el problema del viajero, porque lo hacen por proximidad. ¿Bien? Espero les haya gustado. Muchas gracias.